Frank Purcell, compositor del Concorde. Este hombre, director de orquesta, muy destacado, y compuso en 75, en ocasión de un vuelo inaugural del supersónico, aquel que había planeado Air France. Purcell falleció el 12 de noviembre de 2000, cerca de París. Ese Concorde, el único avión de pasajeros supersónico que nosotros veíamos aquí frecuentemente los domingos. Los domingos llegamos en la tarde. Y es que el vuelo inicial venía de París, México y Tahití. Entonces, si uno quería ir a Tahití directo, la única forma era abordarlo aquí en México. Iba a Nueva York. Sí, iba a México, Nueva York. Sí, pero el vuelo de París a México, bueno, llegaba a Nueva York, pero venía desde París. Sí. Y después se seguía a Tahití. Y después Tumbuktu se llamaba la capital de Tahití. Y ahí regresaba. ¿A París? O sea, los meros. No, sí, llegaba primero a México y luego a Nueva York. 22 aviones Concorde se fabricaron. 7 se quedaron los británicos, British Airways, otros 7 Air France, y 7 nunca llegaron a despegar después de un aparatoso accidente que fue tomado, curiosamente, por un transportista, ¿no? Sí, alguien que estaba cerca y que se tomó la molestia de detenerse y ver cómo estaba. No sé si se detendría o seguiría su camino, pero yo recuerdo las imágenes. Se ve en su cámara, en su teléfono, la llegada del avión y luego el percance ahí mismo, a unos metros de distancia. Sí, allá en Francia. Pero aquí en México se podía ver desde la Boulevard Aeropuerto, se veía el Concorde ya estacionado. Pero hay una foto, se le ve, donde está el Concorde estacionado ahí a lo lejos, no muy lejos. Y pegado a la banqueta tenían un trimotor Ford 1936 que estaba ahí en exhibición. Antes y después. Sí. Yo lo veía desde Coyoacán. Sí. Era característica mi visita familiar a ese punto los domingos en la tarde y mucha gente se reunía. Sí. Ahí ibas con los perritos, ibas con los niños, a los niños los llevabas a ver a los mimos, a los cuentacuentos. Había un cuentacuento sensacional. Había un adivino muy agresivo, ¿no te acuerdas? Ay, ese, el que se sentaba ahí en... Se sentaba ahí en la esquina y, órale, no le saque, no, le digo. Había actuación en vivo de algunos cómicos, ¿no? Sí, teatreros que estaban por ahí. Sí. Diferentes foros cercanos. Después empezaron a prestar toda esa parte donde se paraban los mimos y los cuentacuentos a vendedores y se fue reduciendo. Y luego todos los restaurantes que están del lado sur de la plaza de Coyoacán sacaron las mesas. Entonces redujeron el espacio horriblemente. Se comieron la autoridad correspondiente. Sí, ni tránsito hay. Porque había espacio para un tianguis. Y había otro espacio para comedores compulsivos, donde el pozole y las quesadillas y todo aquello. Sí, en el mercado de antojitos.
Los hot cakes les falta famosos Sí, con caritas. que dibujan. Era un dibujante excelso, ese hombre era admirable como con el puro chorrito iba creando las imágenes de Disney principalmente, caricaturas. Todavía siguen haciendo esos hotcakes porque no hace mucho yo fui todavía. Y ¿sabes qué? El adivinador que comentó Mario, si tú le decías, porque yo recuerdo haberlo visto y yo no creo en eso, te echa la maldición y te decía bien feo. Y además eran famosos los esquites también, siguen siendo. Los elotes. Bueno, los elotes. Ibas con una pareja, te decía, ¿quieres saber si te engañas? Los churros rellenos Ahí está. Sí, ahí empezaron. de chocolate. Y un churro relleno, imagínate. Es que esa esquina... Para los niños era como algo fuera de... novedoso. Sí, de costumbre. Es que esa esquina es la más antigua de mucho público ahí en Coyoacán. Estaban los elotes, estaban los helados. Luego no me acuerdo que había en la esquina, pero a la vuelta había de esas torterías de flautas enrolladas en la vitrina. Y creo que sigue la tortería. Y hay filas. Taquería. Taquería. Y hay filas para entrar a comer las flautas ahí. Sí, es que era un lugar muy pequeño. Me acuerdo que vendían tepache, tarros de tepache. Y en otra esquina una panadería enorme y pollos rostizados. Ajá. Cierto. No, era característico paseo dominical. Sí. Y pues fue inundándose, después ya no podías acercarte para estacionar el vehículo. No, ahora hay un par de estacionamientos ahí donde han metido hasta doble piso para meten tu carro y lo elevan. De internet, Eduardo. Sobre Boulevard del Aeropuerto, mi padre me llevaba a un puente peatonal y desde ahí veíamos el Concourse. 75 años en Ixtacalco, Humberto Hernández. Estuve internado en el hospital en el tiempo que venía al Concord. Fue en el centro médico del IMSS. Ahí permanecí 7 meses con una semana. Por mi corazón. Los domingos en la mañana, como a mediodía, ya muchos pacientes escuchábamos el ruido y por la ventana se podía observar ese gran avión. Parecía un ave acechando a su presa, su pico inclinado. En la calle, la gente se detenía para verlo. Sí, maravilla. Pero primero creo que el puente no estaba en Boulevard, estaba en Hangares, atrasito. Y luego el ruido no era particular. El ruido del Concorde no era diferente al de otro avión. ¿Cómo? Luego sabías, es el Concorde. Porque sonaba mucho más fuerte, pero era el mismo. Si no, Pero no nada más podía rápido. alcanzar la característica que lo distinguía supersónico. Causaba un impacto No. que reventaba ventanas. No rompía la barrera del sonido. Cerca, en lugares poblados, se esperaba que ya no hubiera más que burros ahí abajo. Y ¡pum! Pero así. Como el látigo. Sí, exacto. ¿El paliacate? Tronido. Y ya agarraba la velocidad de crucero, que no era tan ruidosa, curiosamente. Pero sí, aquí sí se oye ruidazo. Y por eso lo quitaron. Esa es la verdad, la verdadera razón de que lo quitaron, que era contaminación auditiva. No, yo vi que la verdadera razón es que le quisieron hacer el caldo gordo a Air France y destruyeron al Concorde con publicidad engañosa y un montón de cosas. Por eso el accidente cayó como anillo al dedo, y por eso dicen que esa coladera estaba floja, que alguien la había saboteado. Llegan hasta allá las teorías de un avión que superaba el tiempo, 4 horas, Nueva York, Francia. No, pero acuérdate que eran Air France y British Airways. O sea, tenía de un lado en la aleta trasera. Claro, pero de un lado decía la insignia de Air France y la de otra, la de
Pero British no Airways. Y los compartían, eran indistinguibles, eran como 2 granos de arena. Y el caso es que estaba preparando Estados Unidos ya el Douglas, que iba a ser más grande, mucho más grande, y ese sí iba a tener triple fila en cada lado y todo. El ruso, el Tupolev, se había estrellado 6 meses antes en un viaje intersiberiano y era más grande. Y entonces se acabó el Tupolev, se acabó el Concorde y sobre todo la presión de los ambientalistas que es inventada, impidió. Que fue inventada. Como todo lo que será hacen lo los que sea, como todo. Puede ser, pero sí, pues le faltaba tecnología. Ahora ya la hay. Dice esta información que el Concorde fue un avión de pasajeros que viajaba más rápido que la velocidad del sonido. Esa misma cualidad es responsable de su desaparición. Era primero demasiado sediento de combustible, demasiado pequeño, y las rutas por las que podía volar eran extremadamente limitadas porque producía un estrepitoso sonido explosivo cuando volaba sobre ellas. Aquí se quejaban algunos del ruido al llegar el Concorde, pues caray, era un escándalo, parece que llegaban 100,000 motociclistas borrachos. Sabemos la fuente. ¿Quién está diciendo eso? Porque esas eran sus principales virtudes. La velocidad del sonido y la eficiencia para llevar de un lado a otro. Claro, sí gastaba mucho combustible, pero por eso los boletos costaban una fortuna. El Concorde, yo sigo creyendo, un complot contra Air France para matarlo, y luego lo matan las videoconferencias. Los que pagaban un boleto para el Concorde eran empresarios que tenían que trasladarse de un lugar a otro en 4 horas y estar en una junta con gente muy importante. Esos ahora hacen videoconferencias. Ah, pues sí, fíjate. Y ya no tienen la necesidad. Solucionaron el problema. Sí. Con un pequeño detalle que usted dijo mal. Es complot. Ahora es sabotaje. Sí. Ya cambió. Y también creo que son de origen francés, ¿no? Las dos expresiones. Sí, eso es sabot, que es zapato, que es echaban el zapato en la maquinaria de las telares y los arruinaban. El derecho o el izquierdo. Pues es de lo que se queja el presidente, porque ahora dice que es sabotaje legal, pero es sabotaje, y que por las buenas o por las malas el aeropuerto va. Santa Lucía, pues.